Entonces, lo primero que quiero empezar diciendo es que esto no es como una presentación académica, es más bien, como puse aquí, es una charla, es una opinión informada sobre un tema que he experimentado frecuentemente y que veo que tiene un gran impacto en las distintas comunidades de las que soy parte. No obstante, hoy específicamente para esta jornada de salud de la comunidad trans, como me gustaría pensar un poco, ¿qué nos ocurre cuando nuestras múltiples identidades se hacen invisibles nuestras vidas, nuestras heridas, experiencias cotidianas por el acceso a las condiciones dignas de salud? Entonces, en este texto intento explorar desde la autoetnografía y el análisis histórico las particularidades del acceso a la salud mental de las personas transracializadas no blancas, ¿no? A través de la perspectiva interseccional y una breve sistematización, busco identificar las formas históricas de patologización de las personas negras trans y de las personas transracializadas y cómo estos imaginarios afectan en la actualidad a nuestro grupo. Entonces, yo parto de la frase que se ha escuchado mucho en redes sociales, que se ha visto mucho en redes sociales, disculpen, que la transfobia es racismo, ¿no? Y a mí lo que me interesa ver es por qué. Entonces, pues esto es como una idea de qué va a ir más o menos en estos 20 minutos, más o menos cuánto tiempo tengo para poner yo también mi reloj y Sí, auto. 20 minutitos más 5 o 10 de preguntas. Está muy bien. Entonces, yo parto de la idea de una frase que dijo Angela Davis en su conferencia inaugural en la Universidad de Costa Rica. Ella dijo, ¿por qué es tan difícil reconocer a las mujeres trans como mujeres? ¿No? Aunque sabemos que el género, especialmente la estructura binaria de género, ha sido totalmente, lo siento, construida para tomar un ejemplo de la historia de Estados Unidos. Las mujeres negras no fueron reconocidas como mujeres reales. Esto es mi propia traducción, así que también tengan paciencia, porque eran muy francas, furiosas e insumisas. El siglo XIX reconoció la verdadera feminidad era ser blanca y de clase media, sin reconocer la heterogeneidad del género, como cisgénero, transgénero, género fluido, género no conforme. Entonces, todo esto nos previene de luchar contra la violencia que finalmente nos afecta a todos. Las mujeres trans en los Estados Unidos se convierten en las dianas más consistentes de la violencia individual, extranjera, íntima, la violencia de pareja, también la violencia institucional, de Estado, policial y la violencia en las prisiones. Entonces ella termina diciendo, una perspectiva feminista radical nos permite entender que los problemas que inicialmente parecen ser de las minorías y los marginalizados tienen implicaciones vastas, mayores y centrales. Entonces lo que me interesa como recuperar aquí es la idea de cómo el género, además de que ya sabemos que es un constructo social, pues varía en el tiempo y cómo han existido sujetos que han tenido la misma experiencia que están teniendo las mujeres trans hoy en la actualidad, que es el de no ser reconocidas como mujeres, ¿no? Y un ejemplo de esto, pues me encanta este texto de Angela Davis porque ella lo está nombrando, cómo las mujeres negras también vivieron esta experiencia de no ser leídas como mujeres por una cuestión que ahora vamos a hablar rápidamente, que es el determinismo biológico, ¿no? Entonces, que es una concepción que intenta explicar los fenómenos sociales con base a los principios centrales. Por un lado, considerar que los fenómenos de la sociedad humana son consecuencia del comportamiento de esos individuos y por el otro, que dichos comportamientos individualizados además están directamente relacionados a las características biológicas del cuerpo. Entonces, eso es lo que nos permite como comprender es por un lado, que las ideas de género y raza son parte de un constructo social colonialista, ¿no? Y también ver cómo cambian en el tiempo. Y por eso me gusta mucho el trabajo de esta autora que se llama Oyeron Koyegumi. Ella dice, en el transcurso de la historia occidental, las justificaciones para la elaboración de las categorías hombre y mujer no han permanecido igual. Es decir, no lo inventó Tito. Eso está muy bien.
Al contrario, han sido dinámicas. Y aunque las fronteras se han desplazado y el contenido de cada categoría ha cambiado, las dos han permanecido en oposición binaria y relación jerárquica. Y eso para mí me permite como pensar otra cuestión también. Esta misma relación sobre la misma, desde ese determinismo biológico parte la idea del género y también la raza, ¿no? Por ejemplo, em, México, ¿no? La antigua, ¿cómo se llama? La Nueva España, ¿no? Em, durante la colonia em, había un sistema que se llamó el sistema de castas. Y ese sistema de castas era un sistema de segregación racial que te ubicaba literalmente en una clase social a partir de tu ascendencia y tu color de piel. Entonces, por ejemplo, esto se usa mucho para comprender el mestizaje actual, pero yo también quiero complicarlo un poco más. Si vemos aquí, no sé si se ve nítidamente, pero la idea es como son entre 16 y 18 castas y cada mezcla racial entre lo español y las comunidades indígenas genera un sujeto que entra dentro de la idea de lo, vamos a decir, humano, entre comillas, pero cada mezcla entre lo español y lo negro y lo descendiente de lo negro, lo que genera son sujetos cuyas identidades nos refieren a un animal. Por ejemplo, lobo, cambujo, jíbaro, torna para atrás, no te entiendo. Entonces son identidades raciales que ya no se encuentran dentro de la idea de lo humano, sino que están más cerca, es decir, literalmente responden a denominaciones de animales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Hay otra conexión que me interesa mucho hacer, que es como, primero, la idea de lo humano pasa por un proceso de mestizaje, en el caso de México, de Latinoamérica y el Caribe hispano muy grande, ¿no? Entonces, mientras más cerca tú estés de la idea de lo humano, es decir, de lo blanco, lo heterosexual, ¿no? A ver, aquí tengo una diapositiva, ¿no? Es decir, mientras más cerca tú estés de lo humano, de lo heterosexual, de lo heteronormado, ¿no? Del sujeto de clase media, mientras más recursos occidentales, por decirlo de alguna manera, tengas, pues más cercano estás a la blanquitud. Entonces, ¿qué significa esto? Estaba pensando mucho cuando estaba escribiendo esta presentación en un término que me gusta mucho y me ayuda a mucho en mi trabajo, que es el término de pasabilidad de género, que aunque existió antes en inglés como gender passing o algo así, la activista trans Rebeca Garza creo que fue una de las primeras personas que lo acuñó, al menos para la realidad mexicana. Y a mí me interesa mucho cuando hago mis presentaciones poner a la gente trans eh, escribiendo nuestra propia teoría, nuestra propia historia y también desde un lugar de dignidad, ¿no? Y por eso me encanta esta foto de Rebeca riéndose, orgullosa, feliz, ¿no? Y también identificándola como una teórica trans mexicana. Y ella, para ella, este concepto viene del inglés, pero lo que está hablando también es cómo las personas trans han utilizado históricamente como todo el sistema de género para para como reafirmar su identidad de género, ¿no? Entonces, existen muchas razones por que las personas trans buscamos esta pasabilidad de género, entre ellas como, como una estrategia de sobrevivencia en una sociedad donde literalmente somos víctimas em, de un genocidio trans por justamente no ratificar ese sistema de género heterosexual y heteronormativo y binario, también para tener más accesos a fuentes de empleo, para disminuir las experiencias de transfobia o simplemente porque es nuestro deseo. Sin embargo, lo que me parece fundamental y quiero como que podamos ver la perspectiva interseccional aquí es que la idea de pasabilidad de género que ha usado la comunidad trans viene de el concepto white passing que
lo ha usado históricamente la comunidad negra para también hablar de cómo se usan herramientas de blanqueamiento para acceder a los recursos que te brinda ser leído como blanco, es decir, como ciudadano, es decir, como humano, ¿no? Entonces, eh, cuando vemos estas dos, como un mismo término va como pasando de un uso racial a un uso de género, también podemos ver primero cómo estos dos sistemas están imbricados, co-constituidos fuertemente, y luego también lo que podemos ver es cómo el género moldea la raza y la raza moldea el género. Y en ese sentido, pues a mí lo que me interesa también pensar es algo que un académico afro-norteamericano está como pensando mucho, que es el tema de los cis, ¿no? Y se llama Marquis Bay y él dice, ser cis es estar cercano a la blanquitud, mientras la blanquitud es la verdadera razón de la coherencia, de lo binario, la jerarquía y la regulación inherente de los cisgéneros. Entonces lo que está diciendo, siento yo, es como, está muy vinculado como a todos estos procesos de em, cómo como personas trans intentamos o buscamos validar nuestras identidades de género, lamentablemente está atrapado en una idea donde el género tiene dimensiones raciales. Y en ese sentido, pues yo quiero brevemente pensar cuáles son esas dimensiones raciales del género. Y por ejemplo, no sé si conocen, pero, y si no conocen, pues se la presento. Eh, en los estudios afro-latinoamericanos, para pensar en esta relación entre género y raza, se habla mucho del caso de Saartjie Baartman, que fue una mujer de la nación Khoikhoi, que fue secuestrada a una edad muy joven de su lugar, de su territorio en lo que hoy es Sudáfrica y fue entre Botswana y Namibia también, y fue llevada a Europa, a Inglaterra y luego a Francia y fue expuesta como si fuera un animal grotesco, exótico, todo muy visceral y muy violento y deshumanizante. Esta chica murió muy joven a consecuencia de todas las experiencias de violencia que vivió. Eh, y lo que me interesa destacar de esta experiencia es también cómo se utilizó su cuerpo para ratificar que el cuerpo humano es el cuerpo blanco, heterosexual, con ciertas medidas, con ciertas, ¿cómo puedo decir? Características muy específicas que quizás ni siquiera toda la población blanca tiene esas características específicas en su sistema reproductor o en su diversidad corporal, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Saartjie Baartman se usó como excusa para nombrarla como un monstruo sus glúteos porque los tenía grandes y los labios de su vagina porque según estos científicos europeos, sobre todo franceses, los tenía como muy grandes, ¿no? Luego, si vemos en caso de México también hubo una experiencia muy similar que se utilizó para construir lo otro monstruoso, ¿no? Desde este determinismo biológico, para hacer esta diferencia entre lo humano, lo mestizo, lo nacional y lo monstruoso, lo negro, lo indígena, lo biológicamente exótico, diferente. Fue el caso de una mujer que nació en el norte del país, que luego se llamó tristemente como el caso de la mujer barbuda o la mujer lobo, se puede encontrar más adelante. Y esta mujer también fue llevada a Europa y expuesta en circos, es decir, y sufrió como la misma experiencia de violencia racial y de género que Saartjie Baartman. Entonces, en ese sentido, como es un caso que se repite en el tiempo. En Argentina también, y luego fueron llevados al Museo del Hombre en Francia. Bueno, en fin, una cosa horrible, pero la constante es la misma: crear sujetos otriorizados, monstruosos, racializados, exotizados y supuestamente biológicamente diferentes para ratificar una idea muy rígida y explícita de lo humano, ¿no? Que ratifica la blanquitud, la heterosexualidad, dimensiones corporales que hablan de la delgadez, ¿no? Entonces,
en ese sentido, cuando muchas de nosotros, y también quiero hablar sobre otras formas de violencia sobre la gente racializada, que por ejemplo, durante la colonia se produjo unos científicos europeos también decidieron que el deseo de libertad de las personas negras fue patologizado y convertido en una enfermedad, como y se nombró drapetomanía. También había otro, que era la disestesia etiópica, que era la patologización de las maneras en que la gente negra decidió no trabajar para los colonizadores. Entonces pongo estos ejemplos para que podamos ver primero cómo es decir, la racialización de lo negro en este caso está también aunada a un proceso de patologización de esa propia racialización, ¿no? Y de criminalización. Y luego yo he estado pensando en cómo estos procesos históricos impactan a la población LGBT, pero principalmente a la población FEM, eh, trans, cis, racializada, no blanca. Y yo estoy desarrollando un concepto que me estoy muy emocionado, que se llama la prieto-misoginia o la misoginia racializada, que lo que aborda son las formas de violencia racial de género que viven las mujeres trans, cis y personas fem, racializadas no blancas, empobrecidas de territorios marginalizados, ya sea por su ubicación geográfica y rural o por la precarización de la vida que ha sido sometida a esta persona por las políticas estatales, los diferentes tipos de extractivismo y saqueo del territorio, la narcoeconomía, entre otros factores. Entonces, este término se desprende de un término de una profesora que se llama Moya Bailey, que utilizó, acuñó el término de la misoginia negra para explicar las formas en que la gente negra, FEM, también vive esas formas explícitas de violencia de género. Y para mí, la prieto-misoginia da cuenta de todo este proceso histórico de violencia racial y de género que he intentado perfilar o definir o hilar en estos 10 minutos o 15 minutos, pues ya me quedan 4 y lo que quisiera culminar es pensando cómo esta prieto-misoginia afecta a la comunidad trans, ¿no? Y por ejemplo, la historia mexicana hacia, hacia la comunidad LGTB, pues está como marcada por una violencia constante, ¿no? Está el ejemplo de los 41, como Monsiváis lo nombra como la génesis del movimiento o de la identidad homosexual en México, pero que está bañado en un proceso de, ¿cómo puedo decir? Un proceso de escarnio moral. Luego Señor también presidente. está el tema de todas las fotos todas las fotos de las personas racializadas, femmes, trans, travestis, durante la década de los 30, los 40, 50, recogida por el archivo Casasola. Luego está el caso de Marta Olmos, ¿no? Que se dice que puede ser como la primera o la segunda mujer trans en Latinoamérica que fue como operada, ¿no? Para afirmar su identidad de género. Pero si vemos aquí como toda su hexis corporal, su presentación de identidad de género, pues lo que busca es una presentación de una mujer blanca, lo más blanca posible, porque la idea de la mujer, de cómo afirmar nuestra identidad de género está atrapado en estas ideologías de mestizaje y de racialización hacia lo blanco. Entonces, para terminar, yo tengo aquí algunas ideas que quiero compartir en estas jornadas de salud trans, estas primeras jornadas, y no las quiero sacar de esta lectura histórica. Por ejemplo, esto que vemos aquí es un pantallazo que le hice al libro de Mujercitas, ¿no? De Mujercitos, lo siento, de Susana Vargas, que literalmente no sé qué tan bueno ha sido para la comunidad trans ese libro porque sin una explicación me parece que es como reproducir los mismos procesos de criminalización, exotización que ha vivido la comunidad trans, pero ahora avalada por la academia. Entonces, no entiendo bien, pero quizás algún día le preguntaré. Lo que sí nos ayuda a estas fotos o recuperar esta historia es ver las formas de criminalización de las identidades de género,
no cisgenéricas y orientaciones sexuales homosexuales de la gente racializada no blanca, ¿no? Y yo, por ejemplo, pongo aquí algunas formas de racismo antinegro sobre la comunidad trans y travesti. La criminalización, el encarcelamiento, entender que antes de las racias también hubo encarcelamiento, la patologización, la burla, ¿no? Y cómo estas formas también se reproducen dentro de la propia comunidad, ¿no? Sobre todo dentro de las personas racializadas no blancas, está esta idea de monstruización, ¿no? Esta reproducción de esta idea de que si no puedes afirmar esta identidad de género aspiracionista hacia el blanqueamiento, pues hay una idea de ti como monstruo, ¿no? La autohumillación y la humillación es hacia otros compañeros, ¿no? Como está esta práctica histórica del vivoreo, el perreo, el choteo, que están cargadas de formas de violencia racializadas de género. La reproducción de roles patriarcales de feminidad y de masculinidad también. Aceptar estar en relaciones sexoafectivas donde existen diversas formas de violencia de género porque son leídas como expresiones de amor, aunque sabemos que son machistas y patriarcales, ¿no? La autovigilancia y la rigidez sobre nuestra autopercepción de nuestra identidad de género. Y en este sentido, como muchas veces, como para afirmar esta identidad de género, lo que hacemos es como intentar pensar en lo, no sé, mujer, hombre, pero desde estos códigos de mestizaje y racialización hacia lo blanco, ¿no? Por ejemplo, está la idea esta de concepciones de género que producen este aspiracionismo hacia el blanqueamiento, la hipervigilancia hacia las dinámicas de socialización raciales y de género en los espacios públicos, es decir, todo el tiempo estar leyendo si el policía me leyó como una mujer, si me leyó como un hombre, ¿no? Y esto lo que genera es ansiedad, depresión, autolaceración. Y bueno, aquí pongo algunas ideas de cómo enfrentar el racismo y el trauma racial, pero creo que para nuestra comunidad es mucho más complejo, ¿no?